Mi nombre es Brian Javier Pinta Zarango, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. En esta oportunidad les voy a exponer sobre los algoritmos de control de congestión. Cuando hay demasiados paquetes presentes en la red, hay retardo o pérdidas en los paquetes y se degrada el desempeño. Esta situación se llama congestión. Las capas de red y de transporte comparten la responsabilidad de manejar la congestión. Como esto ocurre dentro de la red, la capa de red es quien experimenta en forma directa y en última instancia debe determinar qué hacer con los paquetes sobrantes. La manera más efectiva de controlar la congestión es reducir la carga que la capa de transporte coloca en la de red. Para ello se requiere que las capas de red y de transporte trabajen en conjunto. Como se puede ver en la figura, que es el comienzo de la congestión, cuando la cantidad de paquetes que el host envía a la red está muy por debajo de su capacidad de transporte, la cantidad entregada es proporcional a la cantidad enviada. Si se envía el doble de paquetes, se entregará el doble de ellos. A medida que la carga ofrecida se acerca a la capacidad de transporte, las ráfagas de tráfico llenan ocasionalmente los buffers dentro de los enrutadores y se pierden algunos paquetes. A menos que la red esté bien diseñada, puede experimentar un colapso por congestión, en donde el se desploma a medida que aumenta la carga ofrecida más allá de la capacidad. Esto puede ocurrir debido a que los paquetes se pueden retrasar el tiempo suficiente dentro de la red como para que ya no sean útiles cuando salgan de ello. Por ejemplo, en los primeros días de Internet, el tiempo que invertía un paquete en esperar a que se enviaran primero los paquetes acumulados a través de un enlace de 56 kilobytes por segundo, podía llegar al máximo permitido para permanecer en la red. Entonces había que descartarlo. Un modo de falla ocurre cuando los emisores retransmiten los paquetes que están muy atrasados, creyendo que se perdieron. En este caso, la red entregará copias del mismo paquete, desperdiciando de nuevo su capacidad. Para capturar estos factores, al eje Y de la figura que se muestra a continuación se le nombró como caudal útil, que es la tasa a la que se entregan los paquetes útiles en la red. También cabe mencionar en este apartado la diferencia que existe entre el control de congestión y el control de flujo. El control de congestión se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido. Es un asunto global en el que interviene el comportamiento de todos los hosts y enrutadores. Por su parte, el control de flujo se relaciona con el tráfico entre el emisor particular y un receptor particular. Su tarea es asegurar que un emisor rápido no pueda transmitir datos de manera continua a una velocidad mayor a la que se puede absorber los paquetes el receptor. Métodos para el control de la congestión. La presencia de congestión significa que la carga es mayor de la que los recursos pueden manejar. Dos soluciones vienen a la mente: aumentar los recursos o reducir la carga. La manera más básica de evitar la congestión es construir una red que coincida bien con el tráfico que transmita. Si hay un enlace con poco ancho de banda en la ruta a través de la cual se dirige la mayor parte del tráfico, es probable que haya congestión. Algunas veces se puede agregar recursos de forma dinámica cuando hay un problema grave de congestión, por ejemplo, activar enrutadores de repuesto o habilitar líneas que por lo general se usan solo como respaldos, para que el sistema sea tolerante a fallas, o comprar ancho de banda en el mercado abierto. Lo más frecuente es que los enlaces y enrutadores que se utilizan mucho en forma regular se actualicen a la primera oportunidad. A esto se lo conoce como aprovisionamiento y ocurre en una escala de tiempo de meses, con base a las tendencias de tráfico de largo plazo. Ciertas estaciones de radio locales
tienen helicópteros que vuelan por sus ciudades para informar sobre la congestión de las carreteras, de modo que sus radioescuchas móviles pueden enrutar sus paquetes o autos alrededor de los sitios con mucho tráfico. A esto se lo conoce como enrutamiento consciente del tráfico o Traffic Aware Routing. También es útil dividir el tráfico entre varias rutas. En ocasiones no es posible aumentar la capacidad. La única forma entonces para combatir la congestión es reducir la carga. En una red de circuitos virtuales se podrían rechazar las nuevas conexiones si provocaran el congestionamiento de la red. A esto se lo conoce como control de admisión. A nivel más detallado, cuando la congestión es inminente, la red puede distribuir retroalimentación a las fuentes cuyos flujos de tráfico sean responsables del problema. La red puede solicitar a estas fuentes, la red puede solicitar que estas fuentes regulen su tráfico o pueden reducir el tráfico por sí mismas. Dos dificultades con este método son cómo identificar el comienzo de la congestión y cómo informar a la fuente que necesita reducir su velocidad. Para lidiar con la primera cuestión, los enrutadores pueden monitorear la carga promedio, el retardo de encolamiento o la pérdida de paquetes. En todos los casos, los números crecientes indicarán un aumento de congestión. Para lidiar con la segunda cuestión, los enrutadores deben participar en un lazo de retroalimentación con la fuente. Para que un esquema funcione de manera correcta es necesario ajustar la escala del tiempo con cuidado. Cuando todo lo demás falla, la red se ve obligada a destacar los paquetes que no pueden entregar. El nombre general para esto es desprendimiento de carga. Como conclusión tenemos que la capa de red y de transporte comparten la responsabilidad de manejar la congestión. Como esta ocurre dentro de la red, la capa de red es quien experimenta en forma directa y como último recurso debe determinar qué hacer con los paquetes sobrantes. El control de congestión se ocupa de asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido. En esta interviene el comportamiento de todos los hosts y enrutadores. Por otro lado, el control de flujo se relaciona con el tráfico entre el emisor particular y un receptor particular. Su tarea es asegurar que un emisor rápido no pueda transmitir datos de manera continua a una velocidad mayor que la que puede absorber los paquetes del receptor. Evitar la congestión es construir una red que coincida bien con el tráfico que transmita. Si hay un enlace con poco ancho de banda en la ruta a través de la cual se dirige la mayor parte del tráfico, es probable que haya congestión. Como recomendaciones tenemos que en ocasiones no es posible aumentar la capacidad. Es por eso que se recomienda que para combatir la congestión hay que reducir la carga. En una red de circuitos virtuales se podrían rechazar las nuevas conexiones si provocaran el congestionamiento de la red. Este proceso es el que antes mencionamos y se lo conoce como control de admisión. Nos gustaría diseñar redes que evitaran la congestión siempre que fuera posible y que no sufrieran de un colapso por congestión en caso que se atascaran. Por desgracia, no podemos evitar la congestión por completo. Una forma de evitar es dirigir parte del tráfico de manera que se aleje del embotellamiento y se vaya a otras partes de la red. Sin embargo, en un momento dado, todas las regiones de la red estarán congestionadas. En esta situación se recomienda deshacerse de una parte de la carga o construir una red más rápida. Esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias.